Qué gusto que nos sigan en una emisión más de Democracia en Pantalla. Hoy tenemos el gusto de tener a la enorme Karina Gómez Frode, quien es experta en cine y derecho. Ella fue en su momento jefa de la unidad del posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, ahí, y también en la facultad, estuvo siempre impulsando estas actividades que tenían que ver con cine y derecho, cineclub, cine debates. Tiene una coordinada, una revista sobre cine y derecho, una amplia conocedora del tema, sigue siendo profesora de esta facultad, pero además, bueno, pues está ahora como directora de arbitraje en la Comisión Nacional, en la CONAMED, ¿no? Y de arbitraje médico, es el nombre correcto, y hoy nos acompaña para hablar de una película que básicamente se está estrenando, ¿no? O sea, digo, por la pandemia no se pudo poner en cines, algún cine me parece la proyectó, que es Historia de un crimen, película alemana del 2020. Karina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, José Ramón? Un gusto verte, como siempre. Gracias. Y bueno, pues me pareció muy interesante esta propuesta porque además, pues para nuestro auditorio, que sean recomendaciones frescas, nuevas, pues siempre es importante, ¿no? También como revisitar las películas clásicas, pero en este caso, pues nos vas a ofrecer el análisis de una película que seguramente el auditorio no ha visto y que con pretexto de este análisis, pues intentará seguramente, como fue mi caso, buscarla. Sí, así es. Lo que pasa es que, fíjate, se llama Historia de un crimen, pero también la pueden encontrar como The Collini Case, por Mm. ver con un ciudadano italiano que se apellida Collini. Y además, hay que precisar algo, está basada en un libro de un abogado muy famoso que se puso a escribir sus propios casos y entre ellos escribió el caso Collini. Este abogado muy famoso alemán que ha hecho muchos libros, entre ellos que se llama, el caso Collini, se llama Ferdinand von Schirach. Entonces, este libro sí lo pueden encontrar y es muy interesante. La película se ajusta mucho al libro y lo interesante es que José Ramón se sigue analizando la cuestión nazi, ¿no? Como veía yo y he leído algunas páginas de internet también en relación a esta película y sobre todo los españoles que comentan mucho todo esto. Ellos dicen, es que es bárbaro que no pasa una semana sin que en la cartelera haya una suástica, ¿no? O un Sí. anuncio en relación a este tema tan escabroso de la historia alemana, que los alemanes, al fin y al cabo, siguen, la historia es difícil comprenderla y analizarla. Luego, cuando los hechos son muy recientes, cuesta mucho trabajo poner en perspectiva lo que pasa, ¿no? Pero fíjate que ya desde 1945 a la fecha, pues han pasado ya un buen de años sin que los alemanes quizás hayan recapacitado, sobre todo algunos, en el Claro. sentido de que el racismo los llevó a perder dos guerras mundiales, ¿no? El racismo y sobre todo, pues a veces esta actitud de superioridad que muchos de ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, también hay alemanes de otro tipo, por suerte, ¿no? Hay alemanes que se preocupan y por toda esta situación que sucede ahora en Alemania. Y esta película es muy interesante porque muestra a un señor italiano que cuando era pequeño su padre era partisano. Los partisanos son ese grupo de personas que protegían a la Italia que había sido invadida por los nazis. Entonces, pues él presenció directamente cómo un general de la SS nazi asesinaba a su padre, a su propio padre. Entonces se quedó con ese resentimiento siempre en contra de los nazis y sin embargo, con todo y ese resentimiento se fue a vivir a Alemania.
Y este italiano, como muchos hay que ponen sus pizzerías, sus restaurantes italianos, a los alemanes les fascina la comida italiana, pues se quedó a vivir en Alemania. Y ya después de muchísimo tiempo, la cuestión es esta, estos alemanes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, después de que pierden la guerra, tienen que rehacerse. ¿Y de qué manera se rehacen todos aquellos que eran fervientes admiradores de Hitler? ¿Cómo le hacen para rehacerse? ¿No? La única manera que muchos de ellos, y te lo digo por experiencia propia, porque mi abuelo también, por suerte, se salvó en el cerco de Stalingrado, también fue con los tanques a Stalingrado. Entonces, para mí es un tema muy fuerte hablar de los alemanes, sobre todo todos aquellos que pierden la guerra. Entonces sus actitudes han sido de olvido, de, de tapar como si se pudiera tapar la historia o tu pasado, se pueda tapar simplemente y olvidarlo. Y las consecuencias han sido tremendas para una serie de las siguientes generaciones que ven a estos viejos que se rehicieron, pero no nada más eso. Aquí el tema principal es que hicieron una ley para que pudiesen prescribir los delitos de guerra. Entonces, este Colini en su momento demandó a ese SS nazi por haber matado a su propio padre y sin embargo se sobreseyó el juicio en virtud de que estaba prescrito el delito por una ley que los propios alemanes se hicieron precisamente para liberarse y para entonces salvar sus culpas, ¿no? Entonces, pues es muy interesante que Colini, ante esta situación, se espera muchísimos años y este general SS, ya ni siquiera su familia sabe que participó como con Hitler, ni mucho menos. Ahora es un empresario muy exitoso en Alemania. Y entonces, pero Colini sigue teniendo ese deseo de venganza. Y perdón que la spoileé, pero de todas maneras es muy interesante que la vean. Lo mata, ¿no? Mata a sangre fría y se venga de este SS alemán nazi, que sin embargo todo el mundo se queda sorprendido incluso en el juicio, porque Colini se queda callado. Es un hombre que no quiere ni siquiera decir el móvil de su crimen. Entonces, imagínate cómo es posible que, por lo general, todos los penalistas, yo no soy penalista, pero todo el mundo lo primero que pregunta cuando hay un delito que perseguir es cuál fue el móvil, ¿no? Claro. O qué fue lo que me lo movió. Y entonces contratan a un chavo abogado para que defienda a Colini. Y este chavo abogado, pues, se enfrenta a su primer caso en tribunales. Claro que se burlan de él todo mundo porque lo chapean, porque dicen, bueno, acaba de salir de la carrera y ya le toca defender a un asesino confeso, a Colini, pero Colini no quiere decir por qué mató a este hombre tan respetado, alemán, empresario, etcétera. Claro que ha siempre escondido su parte nefasta, que fue participar con Hitler, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a que este abogado Nobel dice, ay, no, yo tengo que investigar qué pasó, si no me lo quiere decir mi propio cliente, yo lo tengo que investigar. Y se va a Italia y él descubre la verdadera verdad, es decir, por qué Colini mató a sangre fría hacia este alemán tan empresario, tan, tan maravilloso. Claro que la novela tiene, y la novela y la película tienen otros miles de detalles Detalles. importantes, como, pues ya sabes que el abogado estaba enamorado de la nieta de este alemán empresario, etcétera. Pero bueno, estas cosas no nos interesan. La cuestión es lo que nos interesa para la discusión en relación a la democracia, lo que yo te decía es, ¿se vale? En principio, la pregunta es que si una vida virtuosa, después de haber cometido una cantidad de crímenes,
vale para perdonar o quién es la víctima aquí, porque aquí se juegan, ¿quién es la víctima? ¿Es Colini la víctima porque mataron a su padre? ¿O quién es la víctima? El fallecido, este empresario alemán que cambió olvidó su pasado, hizo que todos los alemanes lo olvidaran y además resultó no culpable en virtud de que hay esta prescripción de los delitos de la guerra. Entonces, claro, los alemanes se han protegido de esta manera, pero no les ha resultado muy bien porque entonces sigue habiendo una culpa colectiva, sigue habiendo una culpa colectiva muy fuerte. Es algo increíble que ya, pues, tantos años que han pasado y esto no se repara. Y lo más preocupante es estos nuevos partidos que hay en Alemania, como Alternative für Deutschland se llama. Estos partidos son verdaderamente preocupantes porque son totalmente xenófobos, racistas, neonazis, además antimigrantes, eh, no tratan mal y desprecian y discriminan a los árabes, a los africanos, también a nosotros como latinoamericanos, ¿no? Entonces, eh, hay una frase que en la época de Hitler se llamaba, y la decían así, Deutschland über alles, Alemania sobre todo lo demás, ¿no? Sí. Este, y no lo puedes creer que haya jóvenes que ahorita estén pensando así y están ya inscritos en ese partido, ¿no? Ahora, hablando de democracia, ¿se vale que existan ese tipo de partidos? Es un dilema que nos tenemos que preguntar. Sí, fíjate que has dicho cosas bien interesantes. Ya la película en sí misma es una joya por estos dos datos que das, ¿no? Von Schirach es un conocido de los de la teoría narrativista, ¿no? O sea, todos los que asocian literatura y derecho pues ponen a este penalista como un gran ejemplo de cómo la narrativa procesal y penal puede tener contacto con la literatura, ¿no? Luego está el tema pues, de la película en sí misma, que es un currón drama muy interesante, muy atractivo, ¿no? Con todas estas cuestiones procesales. Y detrás, bueno, pues este asunto que llama la atención. Hay una película en Netflix, se llama Ha vuelto, y quizá tiene muchos de puntos de común en esto. Una ucronía. ¿Qué sucedería si Hitler se trasladara en el tiempo y llegara a la Alemania actual? Sí, Y sí. lo que le proponen un partido político. O sea, él va a ver pues, digamos, a los viejos nazis que están ahí en una especie de hoyo, de búnker, Sí. pero en este falso documental él recorre Alemania y te das cuenta de que está viva la semilla suprematista. Y no solo en Alemania, en muchos lugares del mundo, y esto es terrible y preocupante, porque claro, a través del ejercicio democrático, Hitler llegó al poder y a través del ejercicio democrático podría volver a llegar. Así es muy preocupante. Además, Ferdinand von Schirach, como tú bien dices, tiene esta narrativa interesantísima en donde mezcla precisamente lo procesal con lo penal, ¿no? Pero introduce todas estas preocupaciones, por ejemplo, esto de hacerse una autoamnistía, ¿no? Ajá. Verdaderamente, o también preguntarse por qué prescriben esos delitos. ¿No deberían de prescribir? ¿No? Esa discusión Claro. de que, ¿por qué tienen que prescribir algunos delitos? No se vale, ¿no? Y bueno, ¿qué perspectiva o qué futuro vemos para Alemania? Pues el problema es que aunque esta Angela Merkel ha sido una figura muy importante para Alemania, y obviamente ella, como proviene de la Alemania democrática, de la Alemania socialista, pues tiene esta formación más humanista, creo yo, que los otros alemanes que quedaron del otro lado de Alemania. Sin embargo, también en esa zona de Alemania Oriental es donde más han surgido estos movimientos neonazis. ¿Y por qué han surgido? Pues porque no, la falta de oportunidades,
para el trabajo, no, sigue habiendo una discriminación de los alemanes que son de un lado con los alemanes del otro, los Westis y los Ostis. O sea, Mm. es algo increíble que el muro ya cayó desde 1989 y todavía sigue habiendo todas esas diferencias, ¿no? Y porque fueron educados de manera diferente, son dos alemanes, dos grupos de alemanes muy, muy diferentes, ¿no? Unos Sí, dentro del capitalismo y otros totalmente con una visión muy diferente, en el sentido de que el Estado les tenía que proporcionar todo. En el momento en que ya no hay un Estado socialista, pues ellos se sienten desamparados y entonces están acogiendo estas y se están involucrando con estos movimientos de Alternativa für Deutschland o Alternativa para Alemania, que la verdad es que sí, yo como mitad alemana me siento muy preocupada por ello, ¿no? Y también como yo soy un poco prieta en el sentido de que no soy rubia ni de ojos azules, de todas maneras, cuando yo llego allí, no he sentido discriminación, pero mi hija, que es un poco más morena que yo, sí siente la discriminación, o los hijos de Boris Becker, que son afros, ujú. tam los atacan, un y el otro también. Entonces, uno no puede estar conviviendo en una sociedad, con tal grado de racismo, la verdad. Sí, es complicadísimo. Y tú que eres procesalista, creo que esta historia tiene matices muy interesantes porque te das cuenta de que la justicia procesal o el proceso está avanzando a pasos agigantados en estos conceptos como de justicia terapéutica, justicia transicional, porque lo que se debate en esta película y en la novela poco es el tema de la memoria, si es un derecho y si hay un derecho al olvido. Eso Chirac lo pone ahí muy, muy, muy bien. Y porque entonces se contraponen esos derechos. O sea, hay un derecho a la verdad, pero justamente como tú lo dijiste, hay una comunidad que quiere que eso se olvide, ¿no? Que eso se supere y que incluso apela a cuestiones como necesarias para el avance social y cultural, ¿no? Pero hay gente como en la película que está muy lastimada y que el primer paso para restaurarse, para pues eso, restañar la herida que tiene, es que se le haga justicia. O sea, el proceso tiene en nuestra generación unas expectativas que no había tenido jamás en la historia. O sea, no es simplemente para decir quién tiene o no la razón, ¿no? Sino ahora incluso es para buscar la verdad y no la verdad procesal, la verdad ontológica. Claro, la verdadera verdad, la verdad material, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están los temas en el sentido de que yo estoy totalmente en contra de que exista el olvido. El olvido no puede existir porque por más que quieras tapar, no, se destapa, y sobre todo estos horrores cometidos, estos no se pueden tapar nunca. Entonces, como tú bien dices, necesitamos una cultura de reparación del daño. Sin embargo, Colini no cree en eso, no cree ni siquiera en la justicia, ni cree en el proceso jurisdiccional en lo más mínimo. Por eso va al hotel y a sangre fría con una pistola que encuentra, porque además siempre ha sido un hombre pacífico y tranquilo, pero eso sí, se hace justicia por propia mano, ¿no? Entonces, no cree en los tribunales, ni mucho menos. Y así, desgraciadamente, tenemos a un gran sector de la población que no cree en nuestras instituciones de impartición de justicia, desgraciadamente, ¿no? Nosotros como procesalistas, pues lo que tenemos que seguir haciendo, porque aquí nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco, es pues defender a nuestras instituciones jurisdiccionales y seguir creyendo en que es la mejor forma de solución de los litigios cuando no hay mediación, cuando no hay una conciliación y que no podemos permitir la justicia por propia mano, ¿no? No, claro, eso es parte, digamos, de nuestra cultura occidental, ¿no? Y bueno, yo diría de la cultura universal, ¿no? O sea, necesitamos, de alguna forma, confiar en las instituciones, ¿no? Para eso están. Y bueno, pues esto que dices es muy importante, ¿no? Una cultura reparadora, una cultura indemnizadora.
que justamente corrija las cosas y que no se vuelva un botín político, porque ese es el tema. O sea, el tema es que, como parece, como tú lo dices, son bandos, estamos hablando de un tema que es típico del derecho electoral, que es la polarización, ¿no? O sea, es decir, lo que está sucediendo es que alguien está sacando dividendos de esta polarización, ¿no? El modelo de comunicación política, lo que sucede es que, bueno, pues vamos a hacer que la gente pues empiece a generar una animadversión hacia cierto sector y de ahí pues vamos viendo cómo le hacemos. Y el derecho electoral trata de alguna forma de minimizar estas cuestiones. Interesante porque además hay un asunto ahí interdisciplinario, ¿no? Hay un derecho penal electoral que también está muy atento de que esto no se vuelva una apología, de que esto no se vuelva. Entonces esta película es sumamente interesante por toda la historia que hay detrás. Así es. Espero que pronto ya esté en las plataformas para que la puedan ver de Colleen y Case. Y si no, pues acudir al libro, que también es algo muy interesante, ¿no? Y plantear estos dilemas que no los vamos a resolver, José Ramón, el día de hoy, ¿verdad? No, claro. No. No, pero Pero qué bueno que propusiste esta película, porque, bueno, incluso quien no se pueda por el momento acercar a la película, como dices tú, se acerca al libro, se acerca quizá a una serie como la de Hunters de Al Pacino, que también plantea estos temas, o la película esta que decía yo, Ha vuelto, pero hay un montón, ¿no? La Dama de Oro, bueno, por recordar algunas que tienen que ver con esos temas, ¿no? no tenemos un libro en el que hayamos revisado las películas que solamente revisen el nazismo, ¿no, verdad? Como No, tal. pero mira, ya te comprometo aquí al aire. El INACIPE está trabajando, el INACIPE está trabajando en un proyecto así, sobre como derecho penal internacional, justicia transicional y cine, y Okay. entonces a lo mejor podemos empezar a invitar a la gente a través de este medio para que Claro. igual se sume al proyecto. Pues muy interesante, muy agradecido por tu tiempo, Karina. Te deseamos mucho, mucho éxito en todo lo que emprendas. Igualmente, José Ramón, como siempre, seguimos juntos en esto del cine y el derecho. Seguiré, Eso. ¿eh? Oye, y veo que tienes ahí como en la película de El esqueleto de la señora Morales, tu esqueleto. Muy bien. Sí, para mis nietos, que siempre me lo están rompiendo. ¿Eh? Pues mucho, mucho gusto y gracias. Cuídate mucho, José Ramón. Les deseo mucha suerte, mucha salud, que ahora es tan necesaria. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, nos vemos a la próxima. Salimos los viernes 5:30. Esto es Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.